Todo comienza con nuestro chico de chiste, viendo que los protagonistas de los cómics siempre le van las de ganar en la historia. Ese de ahí es Bangai, y estaba platicando con su amigo sobre cómo esos héroes regresan al pasado y dejan su vida de una forma increíble. Al final de cuentas, esos chavos ganan poderes de la nada, cazan monstruos con sus propias manos y terminan siendo amados por todo el mundo. Sin embargo, el amigo del protagonista actúa un poco y solo le da una sonrisa y le da la razón. Entonces, le pregunta qué pasaría si una aventura así de loca le tocara vivirla al mismísimo Guy. El chico se queda un poco pensativo con la idea. Su amigo entonces le extiende la mano, ofreciendo la oportunidad de convertirse en el gran héroe del momento. La escena entonces corta al presente y el protagonista dice eso sería completamente ridículo y de seguro sería una estafa para engañar a la gente. En ese momento, una pareja que lleva pistas playeras de gatitos, a luego se ofende bastante con la respuesta. La chica tartamudeó comentando algo que la asistente de bienes raíces les dijo, y el protagonista coincide en que la señora debió asegurarles que el lugar era excelente. Él explica que la casa no está nada mal. Tiene buena iluminación y súper buena ubicación, pero les advierte que el precio que les cobraron no tendría sentido si no hubiera gato encerrado. Además, si fuera un lugar común y corriente, la pareja jamás habría tenido que contratar sus servicios. Los clientes se ponen queriendo saber si pasó algún crimen o tragedia en el lugar, y Guy responde que eso es exactamente lo que van a descubrir ahorita en la cocina. La clienta empieza a explicar que las pesadillas que los dos tienen siempre empiezan justo ahí, en la cocina. Relata que notan una especie de humo negro, retorciéndose en una esquina de la barra. En esas visiones, el par se queda congelado viendo la esquina, sin poder reaccionar ni tocar nada. Después de un buen rato, esa masa oscura simplemente deja de moverse. Y en la miresera de hoyos, una criatura espeluznante con un hoyo gigante aparece justo frente a los. A partir de ese instante, el cuerpo entero se les paraliza de tal forma que no puede ni parpadear. Entonces, el monstruo se la pasa susurrando una y otra vez que no tiene nada para comer. De vuelta a la realidad, Guy voltea a ver a Barra de la cocina y confirma si esa era realmente la frase. La pareja se asusta queriendo saber cómo fue que lo adivinó tan fácil. Con una expresión bien tranquila, él le avisa que la criatura está diciendo exactamente lo mismo en este momento. El muchacho les explica que la pesadilla no era solo un mal sueño sin tenteo, sino una advertencia enviada por un espíritu que ya vive en la casa. Y, contra todo pronóstico, la entidad resulta ser una criaturita diminuta e inofensiva que está eloricando encima de la ola arrocera. El prota suelta un quejido de cansancio al ver lo ridículo de la situación. En eso, el pequeño espíritu nota la presencia del joven y se saca de onda. Ignorando al bichito, el exorcista le pone la mano en el hombro al cliente y le asegura que se va a encargar de la aparición maligna, mientras la pequeña entidad hace corajes por ser amada espistri, maldito y le dice que es un estafador. Más tarde, en una calle tranquila de la ciudad, Guy contesta el teléfono con tono muy amable, confirmando que los clientes no volvieron a tener pesadillas desde su visita. Cuelga el celular riéndose y se echa flores con su amigo robot, diciéndole que solo era cuestión de confiar en su chamba. El colega se eleva la mano a la cabeza, viendo súper agotado con la actitud del exorcista. El protagonista sigue en el chisme, contando que la pareja se acababa de mudar a una casa donde habitaba un dios doméstico bastante joven, algo que ya casi no se ve en día. Todo el problema era que los nuevos inquilinos nunca habían preparado una comida decente, allí, lo que dejó a la entidad de la cocina profundamente ofendida. Por eso, hizo que los prometieran que iban a cocinar todos los días, pegó unos amuletos de mentiras solo para darle gusto a los clientes asustados y se embolsó un dinar terrestre, dejando a su amigo con la duda de si tiene talento y si de plano es un vergüenza.
Entran a una cafetería y una empleada, la mala atención del chico rubio, que al parecer es el jefe del lugar. La mujer comenta que el par siempre anda frecuentando el espacio y se le hace rara la dinámica entre ellos porque no parecen amigos normales. Ordai aprovecha para soltar el chisme de que el chico de lentes es bastante famoso entre los jóvenes de la zona por trabajar como chamán. Gaia alcanza a escuchar la plática y voltea, interesado en la fama que se carga. Pero el rubio corta el buen rolo poniendo serio, advirtiendo al protagonista que últimamente anda usando sus habilidades de una forma muy irresponsable. Sin dar mucha importancia a la cantaleta, el joven checa su reloj de pulsera y se asusta al darse cuenta de que va súper tarde. Se levanta de un brinco tropezando con la mesa, porque se le había olvidado por completo una cita con un nuevo cliente. Ya corriendo hacia la puerta del local, el muchacho pide disculpas a la carrera y promete platicar con el jefe después. El rubio se queda solo en la cafetería, murmurando bien enojado por la actitud de su amigo. Mientras corre por la banqueta, Guy se queda en voz alta de que su colega se la pasa dándole sermones todo el santo día. Se acomoda los lentes y dice que, si le dejan todo ahí, puede resolver cualquier bronca solito. En eso, el chico frena de golpe, parado a mitad del camino, termina admitiendo que el rubio no está del todo equivocado, ya que a veces sí se pasa de la raya con sus tácticas para terminar rápido la camba. Sin embargo, está 100% convencido de que, si ignorara los casos, cosas muy graves le terminarían pasando a la gente. De repente, el exorcista siente una presencia rara y voltea a Saisha atrás justo cuando una chica pasa caminando. Se queda calado viendo cómo la espalda de ella se alaja. Una criatura espantosa con forma de mano roja y un hoyo gigante va siguiendo a la chica muy de cerca. El protagonista concluye que eso sí se va a volver un completo desastre si lo deja pasar. Soltando un suspiro largo de rota, el joven se quita los lentes, sabiendo que la va a tocar intervenir, camina hacia donde está la amenaza, quejándose de lo mucho que detesta trabajar día gratis y mitad así, en broncas que no le dejan nada de lana. Guy aprieta el palo para alcanzar a la estudiante antes de que la criatura haga algo peor. Lejos de ahí, dentro de la cafetería, la empleada deja hace rato, se tala la cara quejándose de dolor. Su compañera se acá para preguntarle qué le pasó, y la mujer le explica que le empezó a arder el hoyo de la nada. Tratando de no darle importancia a la molestia, se imagina que le debió haber entrado polvo, sin tener la menor idea de la energía espiritual que ronda la zona. De regreso a la calle, la mirada del protagonista se clava en la mano de la estudiante, donde nota un hilo negro muy fino enrolado en sus dedos. Preparándose para el pleito, saca un manollo, después de subolírselo con un movimiento rápido. Sin embargo, antes de que el chico pueda hacer cualquier cosa, la criatura negra se deshace en el aire y desaparece misteriosamente. El cielo, para no perder la oportunidad, le grita pidiendo permiso y le dice a la niña que lo espere un minuto. La estudiante se detiene y lo mira por encima del hombro con una cara de "Di". Es el acá con una sonrisota, jurándole que no es ningún rarito de la calle, aunque en el fondo está seguro de que es el ala que trae una vibra súper sospechosa. Pero la joven la bate sin una gota de paciencia y sigue caminando a las prisas. Guy intenta ir tras ella, estirando el brazo para agarrar del hombro a la desconocida. Insiste pidiéndole que se detenga, prometiéndole que la plática le va a tomar apenas un segundo. Pero su mano solo aprieta el aire, porque la niña se esfumó de la nada a mitad de la banqueta. Completamente norredo, el exorcista se rasca la cabeza sin entender cómo alguien podría desaparecer tan rápido de esa forma. Más tarde, regresa al mismo lugar y se queda haciendo guardia, esperando alguna señal. Acompañado del jefe rubio, el chico se da cuenta de que la estudiante no va a volver a pasar por ahí y supone que no debe ir por ese rumbo. Recuerda que la chica llevaba la misma mochila de la prepa donde él estudia,
lo cual no tiene sentido, porque si vivía lejos, no estaría haciendo ese trayecto a pie. Su amigo, que ahora trapiusta una gorra, le cuestiona por qué tanta obsesión por alguien que ni conoce, queriendo saber si la situación espiritual que vio era de verdad tan grave. Todo continúa con el protagonista mirando fijamente hacia esas manos tenebrosas, penando que ya tenía un buen rato de no ver una entidad tan asquerosa. El amigo rubio se le quedó luego preguntando cómo se veía el monstruo, sugiriendo que investiguen si le pertenece a alguien de su escuela. Bastante emocionado, el jefe va al chico, pensando que está padrísimo, que por fin quiera ayudar, pero lo terminan cuitando, porque hace mucho calor para estar tan pegados. Apuntándolo con el dedo bien directo, el exorcista le deja clarísimo que no hace esto, porque el colega se le haga tirano, sino para arreglar bronca, rápido antes de que empiece otra vez con sus sermones. El rubio adopta una postura mucho más seria, advirtiéndole a su amigo que necesita poner los pies en la tierra y enfocarse en lo importante. Le recuerda que tiempo para inscribirse al examen de calificación se está terminando y no hay ni un minuto que perder. Más tarde, la mano del muchacho alcanza el pasado para quitar la luz. Entrando a su cuarto oscuro con una cara de cansancio total, termina tirando sus útiles al suelo al aventón. Parado en medio de su tiradero, Guy se queda viendo su propia cama, murmurando que ya se sabe de memoria todas esas exigencias. Completamente fundido, se rasca la cabeza, intentando sacudir todo el estrés que trae acumulado. Y con el cansancio a top, el prota se sienta en su escritorio para intentar estudiar, viendo de frente las preguntas de su materia de repaso. Su libro de matemáticas de la prepa sigue abierto, débil de su lamparita, a la fiumera, la calle angosta y sin salida se sumerge en el silencio de la madrugada. De pronto, unos pasos descalzos comienzan a sonar por el asfalto oscuro de una forma bien tétrica. El callejón vacío transmite una vibra fría y pesada bajo la luz de los postes. El exorcista se despierta de un brinco a mitad de la noche, agitado y bañado en sudor frío. Todavía acostado en su cama, siente la presencia asfixiante de esos hoyos huellos subiendo fijamente por todas partes dentro de su cabeza, la visión de terror de esas manos gigantes y espantosas tratando de agarrarlo, en la oscuridad lo deja paralizado del miedo. A la mañana siguiente, el movimiento, ajetrito afuera de la cafetería contrasta cañón con la tensión de anoche. Guy sigue en la baba frente a su mesa, mientras el jefe lo observa de cerquita y a medio impaciente, tronando los dedos en la cara. El rubio llama su atención, exigiéndole que no se desconecte de la plática. Ya molesto, porque no le das caso, el amigo acusa al chico de seguir pensando en ese yokai del día anterior. El jefe le reclama que debió haber investigado a fondo si se iba a quedar tan afectado, pero al prota le contesta a gritos, «Dijiste bet las orejas», ya que prometió no darle boletas a la camba. Mientras tanto, las dos empleadas del local ven los gritos de Leos, comentando que ese par se la pasa peleando a cada rato, volviendo a poner serio. El rubio le pregunta si el problema real es que no tiene tiempo, recordándole que el chico juró ya no agarrar trabajos de a gratis. Admite que suena gacho decirlo así, pero le dirá que ahorita su amigo no está en condiciones de andar de metiche en los problemas de los demás. Mirando hacia abajo, el muchacho murmura que no hay ningún pero que valga, sintiendo la verdad esas manos rojas trandos debajo de la mesa. El jefe se queda corado, esperando que su compañero tome una actitud más madura. En eso, un destello rojo en vez la mental. Protagonista, traidor de regreso esa sensación de urgencia que estaba tratando de ignorar. Sin pensarlo dos veces, se levanta de golpe, arrastrando la silla por el piso de la cafetería, saliendo hecho la fioca la raya. El chico grita, llamando la atención de alguien en la calle. El rubio se queda solito en la mesa, sin poder creer que lo dejaron hablando solo de esa manera. Cortando camino por la banqueta, el exorcista persigue de cerquita al estudiante que lleva esa sombra espantosa en la espalda, echando los bofes de tanto correr.
se queda del paso tan rápido que eleva la niña. Entonces estira la mano, decidido a cortarle el paso a la chica antes de que sea muy tarde. Al agarrarla bien fuerte del hombro, un humo denso y oscuro explota alrededor de los dos, mientras él le ruega por un segundo para platicar. La joven voltea con una cara de que ya la tienen harta y le pregunta quién se cree que es. Completamente dominada por la energía negativa que le mancha el rostro, empieza a quejarse de su mala suerte por toparse con adolescentes buscando pleitía gratis a mitad de la calle. Súper sacado de onda por tanta hostilidad de repente, Guy niega ser un estafador de alguna secta que se quiera pasar de listo. Ignorando lo que le dijo, la niña se desahoga sin parar sobre su novio, pero de que le puso los cuernos y su casero que está loco, quejándose de que todo eso solo solucionó para que se le hiciera tapar el trabajo. Su coraje llega al límite, haciendo que la sombra se desborde o no tormenta de manos oscuras mientras él le grita, si eso entienda su problema. El protagonista se echa para atrás, intimidado por la fuerza tan irreal que generó esa frustración. El monstruo gigante con decenas de brazos se manifiesta por completo, a espaldas de la chica, exigiendo saber por qué los interrumpieron. Recuperando su postura, el exorcista le agarra la muñeca a la estudiante con firmeza y alzando la mano donde trae el rosario, pidiéndole disculpas por adelantado. Una red de hilos espirituales, amarillo sal, disparada del amuleto, amarrando a las sombras de forma agresiva mientras la niña se queja del dolor repentino. Guy suelta un suspiro tenso, admitiendo que ya sabía que la cosa se veía poner colar de hormiga. Los hilos brillantes se enredan alrededor del brazo espantoso, inmovilizando a la entidad rolliza mientras la estudiante suelta un grito de terror. Él explica a la chica, ya más relajada, que debería darle las gracias por haberse fijado en ella. Al fin y al cabo lidiar con este tipo de cosas es su especialidad, con las sombras deshaciendo embrios blancos por el aire. El chico recalca que esos métodos pueden ser un poco dudosos, pero le asegura que no es ningún charlatán de secta. Resistiendo hasta el último segundo, los ojos rojos susurran amenazas fatales una y otra vez antes de empezar a caerse a pedazos. Haciendo una fuerza tremenda, el exorcista jala la cuerda espiritual de un solo tirón para terminar el exorcismo. El tranzazo borra a la maldición del mapa por completo, creando una onda de choque que ilumina la calle y avienta a la chica para atrás. La energía que sobra se esparce por los edificios, disipando la vibra pesada que asfixiaba el lugar. Desde lo alto de un edificio cercano, una figura misteriosa de cabello largo observa todo caladito. El espectador escondido comenta con tono de sorpresa lo mucho que se está esforzando el chico al ala abajo. Un rato después, los dos aparecen comiendo en una tienda de conveniencia, con la niña dudando de si él de verdad acepta que le paguen solo con ida. Yo con ida. Mastigando bien tranquilo, el prota le asegura que invitarle al espíritu patrón lo que se le antoje ya cuenta como tarifa espiritual, y ahorita lo que quiere es sirenarse la panza. Sin hacerse del lugar, le avisa que va a arrasar con la comida y le sugiere que ella también aproveche para echarse un taco. La estudiante las gracias por invitarla, sintiéndose un poco apenada, y le dice respetuosamente joven exorcista. Súper sacado de onda con lo que acaba de escuchar, Guy se vera de piedra, mientras la chica se pregunta qué carambas le pasó el día de hoy. Viéndose a sí misma, la joven confiesa que no tenía idea de que las personas normales pudieran hacer ese tipo de cosas. El muchacho va atando cabos en su mente, llegando a la conclusión de que la criatura no era un fantasma, que salió de una persona que salió de una persona que era falleció. Yokai. Recuerda cómo los yokai actúan de forma impredecible igual que los animales salvajes y lo peligrosos que son solo se puede medir dando un tiro con ellos. Pensando en el ajo que salía a explicar el origen de esas entidades a alguien que no sabe del tema, decide no complicarse la vida y duda en qué contestar. La estudiante siguió con su teoría diciendo que leyó en internet que
Si el rencor de un espíritu es muy fuerte, cualquiera lo puede ver. Viendo la oportunidad perfecta, el exorcista le da el avión rapidísimo. Pero la chica entra, en pánico de volada, preguntando si va a seguir viendo cosas raras por el resto de su vida. Se rega sobre la mesa jalando al chico del cuello de la camisa en pleno ataque de ansiedad, mientras él se da de topes por haberle seguido el juego con la teoría de Internet. De pronto, una vibra pesadísima se acerca a los dos y el prota intenta calmar a la estudiante para que se fije en su entorno. Guy pela los ojos al ver al que va de elevar. Un hombre alto vestido con ropa tradicional oscura y una máscara de folclore se sienta, bien cuidado de la pena, en la silla al lado de la niña, pidiéndole que no se preocupe. La figura misteriosa le asegura con total convicción de que ningún incidente como él de hola a volver a pasar. Confundida por la facha tan peculiar del sujeto, la chica se hace para atrás imaginándonos que a lo mejor es un youtuber grabando algún vídeo. Bastante paniqueado por el aura tan imponente de ese ser, el exorcista tartamudea, pidiéndole perdón a la joven por el susto de haber aparecido de la nada. Manteniendo en tono muy amable, el enmascarado le sugiere a la señorita que se vaya a su casa, descansar y descansar lo más pronto posible para que olvide todo lo que pasó. Termina la plática prometiéndole que, por primera vez en un buen tiempo, va a poder tener una noche de sueño reparador. Dice de ley. La estudiante se saca de onda con lo que dice el hombre y le pregunta a qué se refiere exactamente con eso. Pero adelantito de eso, se levanta recargando la mano en la mesa, dándole razón con un tono de voz que suena hasta hipnotizado. El enmascarado le agarra el hombro con suavidad. A la joven mancha se la murmura que ir a descansar suena como una idea genial, dejando a Guy tan alarmado que le pide que se espera. Viendo que la cosa está muy rara, el chico observa cómo la niña le avisa que se va a ir a su casa a echar una pestañita. Sin voltear para atrás, la chica camina bien tranquila por la banqueta soleada, alejándose de ahí como si no hubiera pasado absolutamente nada. El prota entonces le pone atención al hombre misterioso y le pregunta si no se va a comer el ramen, porque la pasta seguro ya está toda batida a estas alturas. Comenta que pensaba que nunca más se volvería a topar con esa figura tan oscura y querer saber qué carambas hace de regreso. Cruzados de brazos a la defensiva, el chico escucha a la entidad responder que obviamente iba a volver que le había dicho que no a su petición. Bien relajado en su silla, el recién legado asegura que da gusto volver a verlo y se da cuenta de que el joven se volvió bastante popular desde la última vez que hablaron. Se refiere a la eco de que él consiguió bastantes clientes nuevos en apenas un mes, mientras la maldición atrapada se retuerce amarrada en un trapo sobre las piernas del exorcista. En eso, el estudiante presume su paquete bien orgulloso, garantizando que el espíritu vengativo está bien atorado en ese enredo de hilos y no va a dar más lata. Durante una de sus chambas recientes, un cliente muerto de miedo le pregunta si el fantasma está allí metido y trata de tocar el cielo, pero se eleva un regaño del prota avisándole que eso causaría una bronca del tamaño del mundo. Entregándole una tarjeta de presentación al hombre, Guy le explica que es muy difícil que vuelva a pasar algo, diciéndole al sujeto que le mande un mensajito si llega a ocupar algo. Se despide en la calle, despidiéndose con la mano del cliente que se ve más aliviado, prometiéndole que él se encarga de lo demás y insistiéndole que se verá su casa tranquilo. El día sigue relajado por el concurrido barrio de la ciudad. De vuelta al presente, el prota camina por la calle clavado viendo únicamente la pantalla de su celular. De pronto, el enmascarado aparece distinto atrás de él, leyendo en voz alta el perfil de negocios del chico, que ofrece exorcismos y lecturas espirituales pero solo con cita previa. Sorprendido, el joven mira por encima del hombro mientras la entidad le pregunta si de verdad esa era su publicidad. Completamente en shock, Guy escucha al hombre leer los títulos tan exagerados que trae en su tarjeta,
Comentando que se imaginaba a alguien un poco más grande de edad, el chico pierde la paciencia apuntándole con el dedo en la cara al recién llegado, queriendo saber de dónde sacó tanta confianza. Mientras la criatura se pregunta por qué el humano se ofendió tanto. Guardando la calma, el enmascarado le pide que se relaje, explicándole que solo sintió que tenía cara de sed de fiar y por eso lo saludó como un joven exorcista. La entidad le suelta que escuchó rumores de que era yo un chamán muy famoso por la zona, y que por eso mismito andaba buscando para pedirle un favor especial. Caminando al lado de la pácula figura, el exorcista confiesa que esta sí no se la sabía, pues en su vida había escuchado que un yokai quisiera contratar a alguien. El hombre de pelo largo se muestra impresionado de lo rápido que lo descubrió, pero el prota le contesta que está más que cantado con esa facha tan rara que se carga. Algunas personas que andan por ahí en Villana señalólos, curiosas por ver esa máscara tan extravagante. Una pareja en la banqueta murmura preguntando si será algún tipo de broma para un vídeo de cámara escondida. Súper avergonzado, Gai regaña a la entidad por haber bato por hecho que la gente normal no lo podía ver, ya que su vibra andaba la manda la itamisión de todo el mundo. Para evitar que se les sigan quedando viendo, los dos se meten a un callejón solitario donde el enmascarado dice que ahí podrán echarle la platicada a gusto o un luego lo mandan a calar. Ya, dándose por vencido, el estudiante decide por lo menos oír lo que el bicha tiene que decir, con la curiosidad de saber que Samba sería tan importante como para que un yokai ande buscando animono. Sin pelos en la lengua. El hombre responde que lo buscó precisamente por ser un experto en el negocio, aclarando que quiere que borre a un yokai del mapa de una vez por todas. Acomodándose la máscara, la entidad escucha al prota decir que es el colmo de la ironía que un yokai ande pidiendo que Kakana, uno de los suyos. El enmascarado le argumenta que los humanos se la pasan atasándose entre ellos, así que no tendría por qué ser distinto en su caso, explicándole que no es un contrato cualquiera, ya que solo ocupa ayuda, porque tragada trabajo a tu vez, con un tono más serio. La criatura se enfoca en el estudiante revelando que le va a tocar hacer algo que es clave en todo esto. El chico pone mucha atención a la historia para tratar de dar onda a la verdadera intención detrás de ese favor. La entidad por fin picuaste le está diciendo que hay un guardián del bosque que anda de rebelde y suelto, y cual la jamba principal es ayudar la pista al prófugo y traerlo de regreso lo más pronto que se pueda. Acordándose de la plática que tuvieron en la tienda de conveniencia a tiempo, Gai le pregunta cómo sabía el sujeto que sus clientes habían anovimentado. El enmascarado hace la señal de amor y paz, soltando que se la pasó viéndolo a escondidas todo el tiempo. Mientras el Kiko se queja de tener que lidiar con un acosador bien terco, todo acosador bien terco solo por haber dicho que no a su oferta. Tratando de justificar su actitud de metiche, el hombre se defiende diciendo que ocupaba ver qué clase de persona era el humano, en realidad y cómo usaba sus poderes en su día a día. El protagonista Hayes Coraje es indignado por la acusada, aclarando que ya había bateado la oferta, pero el yokai le contesta bien tranquilo que cualquier cliente está en su derecho de este instauco primero al profesional. Ladendo la cabeza en buen plan, el hombre misterioso confiesa que muy en el fondo también tenía ganas de volver a ver al chico, dejando al exorcista con la boca abierta por lo aventado que salió. Ya cansado de tanto rolo, el estudiante le pregunta si ser invasivo y necio viene de fábrica en su especie. Y yo hola comena que se lo junó. La entidad recarga sin pensarlo dos veces que se está portando así porque de verdad le urgen las habilidades del muchacho. Volviendo al momento actual en el callejón oscuro, Gai repite eso de guardián del bosque, tratando de procesar lo que le acaban de decir. Se eleva la mano a la barbilla y se queda bien pensativo, buscando en su cabeza cualquier cosa que le suene a ese tipo de espíritu del folclore. Sabiendo que el chico seguro está nordero, el enmascarado le aclara que nunca ha escuchado de eso, porque no es una raza de monstruo.
sino que así le llama a la chamba de quien cuida la zona. Eso bolas con la explicación. El joven le pregunta exactamente, tipo, de Bosca, se supone cuida esa criatura. El chico entorna los ojos al escuchar del enmascarado que se trata de un lugar sumamente especial. Movió las manos bien, el monte, y el hombre saca un montón de hilos espirituales, brillos que se ponen a variar a su alrededor. Una imagen mística se empieza a armar en medio del callejón hecha puramente de hilos mágicos, y la entidad le explica que ese bosque es el primer lugar al que llegan quienes desean este mundo. Rodado por los rayos de energía, el hombre decreta que ese terreno es la mera frontera entre la vida y la más allá, lo que la gente común conoce como el camino al otro lado. El prota se queda helado al cale el 20 de lo gruesa que está la situación, dándose cuenta de que el tal bosque es el mismísimo inframundo. Pensando de volada, Guy saca por conclusión que si el hermano que se dio a la fuga es quien cuida el lugar, entonces el tipo misterioso que tiene enfrente también debe un puesto importante allí arriba, a lo que sí ve un chico sin nada, pero la entidad deja clarísimo que ellos no son los típicos guías de armas, presumiendo muy arrogante que, viéndolo en la jerarquía, su especie está muy por encima de los que se dedican allí a variar a las almas que ya partieron. Sigo con su historia pintando a su hermano menor como un monstruo bien viéndole, que la desaparición de la nada del guión tan pesado armó un relajo incontrolable y controlable en el sistema. Por culpa de eso, hoyo en la seguridad. Las almas condenadas que deberían estarse pudriendo en el abismo se andan colando de regreso, mientras que las personas que todavía viven se andan partiendo por accidente a la hora de cruzar. Haciendo mucho drama, el yokai se voltea y va diciendo que él se tuvo a guardichar toda la culpa, ahogándose en horas extras y aguantando los regaños de los jefes, lo que hace que le lo compare con un simple oficinista escotado. Cambiando de actitud en un pestañeo, el enmascarado se le acerca de golpe y le propone hacer a un lado sus balas para ir directo al grano con el Faber que le vino. Pero el exorcista cruza los brazos haciendo y no aquí si le corta el rolo gritos, avisándole que no quiera oír ni pío sobre el asunto. Frustrado porque lo batieron de una, el hombre escucha al estudiante aclararle que solo le puso atención, porque lo que le prometió al principio era simplemente exorcizar a un yokai, pero mi interés con el más allá son palabras mejores. Dándose la vuelta y ha decidido a pelarse, Guy le dice que no a la misión y le pide mis disculpas, recordando que por regla personal nunca se mete con los fallecidos. Corriendo con todas sus fuerzas para zafarse de la trampa, el muchacho se despide, de lejos deshaciéndole toda la suerte del mundo al hombre para que encuentre a su hermano fugitivo. Trata de salir a las prisas del callejón tomando un montón de caminos diferentes, pero la entidad oscura se teletransporta a cada rato, tapándole el paso en todas las esquinas. Sintiendo como la máscara casi le respira en la nuca, el exorcista rechina los dientes del puro coraje, mientras la criatura le echa en cara que es un mal educado por darle la espalda a mitad de la plática, y así no una gota de paciencia por tanta necedad, el prota empuja al recién legado con los brazos, diciéndole que hace abra, cosa que al bicho se le hace súper grosero. Preparándose para lo peor, el joven aprieta el rosario que trae en la muñeca, calculando si conviene irse a los golpes para zafarse, hasta que de reojo notar algo raro. La entidad voltea, hace la calle viendo sorprendida, por lo afito que pasó el tiempo, dejando al estudiante sacado de onda por el cambio de actitud. Un humo espeso y clarito empieza a cubrir el cuerpo del hombre, quien le explica muy calmado que tiene un tiempo límite súper corto para andar paseando por el mundo de los vivos. Mientras su mano pálida se vuelve niebla en el aire, se lamenta de que el encuentro sorpresa ha llegado a su fin y le avisa que se va a tener que regresar a su terreno por ahorita. Guy ve aliviado como la figura
se va borrando poquito a poco, escuchándolo prometer que a la próxima van a intentar llevarse mi a tintitor. Antes de hacer esa, humo por completo, la deda suelta que es la marín. Pero recalca que la gran mayoría le dice el duende de los hilos y la sigue al humano que no se le vaya a olvidar. Regresando a los recuerdos en la tienda de conveniencia, el humano suelta un suspiro de frustración, aceptando que ya captó toda la onda de esa propuesta tan arriesgada, haciendo una seña de que está de acuerdo. El enmascarado escucha el resumen enojado del joven sobre el problemón en la entrada al otro mundo y el intento, loquísimo, de encasquetarle a él todo de la camba atrasada de seguridad, cuestionando lo ético que suena todo. El estudiante le recuerda que el mismo yokai admitió haberlo espiado, por lo que debería saber a la perfección que el chico no es un chan de verdad. Lin la de la cabeza, repitiendo esa palabra con mucha curiosidad, y al joven le explica que sus poderes no tienen una base real, ya que en su vida ha hecho un contrato con un espíritu patrón para que le preste sus poderes. Le confiesa que se ha pasado toda la vida fingiendo que los yokais chiquitos que se topaya eran fantasmas comunes y corrientes para sacarle lana a los clientes, sabiendo que si se mete con entidades de a de veras, le iría como en feria. Guy sigue argumentando que, si toda esa historia es cierta, el problema está gigante, y le pregunta por qué la entidad andaría buscando a un chamán falso en vez de a uno de los buenos. La dando la cabeza. El enmascarado repite la palabra riéndose de cómo el chico se echa tierra a sí mismo. Le dice que no tiene ni la más mínima idea de por qué el Kiko se hace menos, y luego le suelta que, en realidad, el humano es alguien que fue elegido. De vuelta en la cafetería, a plena luz del sol, el exorcista le da vueltas a la plática, estando más nordedo que nada. En eso, el amigo rubio se acerca a la barra pidiendo perdón por si el relajo de Chateau estuvo muy ruidoso, pero el prota le dice que no jefe ni que no estuvo tan grave. El jefe le pregunta si a su amigo le pasó algo de urgencia y espera que todo haya salido bien, mientras Gaiserat se pató diciendo que esas reacciones exageradas son solo una maña que tiene el suerte. De curioso, Garam le pregunta qué onda con el osos, ya que siempre se la pasan juntos en el local. Sin dudarlo ni un segundo, el chico le echa la mentira de que el hombre es su hermanito menor y que le está ayudando a estudiar, sorprendiendo al rubio, que juraba que el otro también era un estudiante que le hacía de chamán. Viendo que su compañera va enterado de los chismes, el prota escucha al rubio confirmar que sí le habían alegado los rumores de sus poderes espirituales, pero que lo tachaba de charlatán y no le creía ni media palabra. Preocupado por cómo está el chico, el jefe le confiesa que esos chismoreros son esto, lo que le da dolores de cabeza, con el pendiente de que el joven termine juntándose con gente que no debe. Regresando al recuerdo del callejón, el chico repite la palabra elegido, sin entender quién carambas habría hecho algo así. El enmascarado les hace notar que el humano se ve a sí mismo como alguien que no más está controlado por un espíritu sin nombre que saca para comer siguiendo truitos, veratos peritos, y Uruso después se le asegura que está muy equivocado, garantizándole que no hay nadie mejor para el trabajo, ya que Jen le dio esos poderes al estudiante estanos luz de ser un espíritu del montón. La escena vuelve al presente en la cafetería, donde la entidad le propone hacer una probeta diciéndole que hasta parece el prota de un cómic. Completamente pasmado, el estudiante se queda viendo cómo en las luces chiquitas se empiezan a juntar en su propia mano. Viéndolo de cerquita, Lin se da cuenta de que al exorcista por fin le está cayendo el 20 de lo grave que está el asunto. La deidad le confiesa que el que le pasó esos poderes no fue cualquier espíritu que andaba por ahí perdido, sino un guardián, el mismito duende de bosque. Yurmata la información diciéndole que esa entuleque es ahí más ni menos que su propio hermano menor. Y por culpa de esa conexión tan directa, el joven se convierte en la última persona en este mundo que lo legó a ver. En el presente, afuera de la tienda de conveniencia, ya de noche, Garam salizando su cel,
y esperando a su amigo. Gai llega corriendo y le grita al Edife por su nombre, echando los pofes. Le pide perdón por haber salido corriendo, así como si nada, explicándole que su compa se le lachó por impulso, mientras trata de explicar que de show su mochila tirada. El protagonista agarra a Rubio por los hombros. Con un movimiento rápido, atrapa a su amigo en un abrazo de oso, haciendo que Garam pegue un grito de pánico exigiéndole que le para su relajo. Molesto por la broma, el jefe le dice al chico por su nombre preguntándole si cree que las accesorias son para tirar el tiempo a la basura. Apretado como sardina, el rubio se queja de que hace un hueco en su agenda tan apretada para darle una mano con sus estudios de gratis, mientras el estudiante le pide perdón sin soltarlo, jurando que no lo hizo a propósito. Y a harto, el Mayer por fin logra zafar del chico y le dice pequeña amenaza. Molesto por la falta de madurez, le pregunta cuántas veces le va a tener que le pide que no te debatiquen los problemas de los demás. El jefe le advierte que hasta ayudar de buena onda tiene sus límites y si siga ayudando a todo el mundo sin fiarse, el que va a salir perdiendo ese. Ya con un pie afuera pararse, Garam le recuerda que al prota le choca perder y le propone que mejor ni se meta en esas broncas desde un principio. El rubio se queda un momento en silencio antes de asentir con la cabeza. Cambiando de tema, le pregunta en qué paró la cosa y si el chico logró arreglar todo, queriendo saber también si la persona ya está a salvo. Gai voltea hacia un lado un poco ido y murmura que ahora la historia le cuadra mucho mejor. De regreso a la plática en la cafetería, el recuerdo muestra a la entidad recordando que el ori humano fue el ori último en ver a su hermano. La criatura se ríe un poco al ver en la cara del estudiante que ya se acordó de ese detalle tan clave. Mirando cómo los hilos espirituales flotan con unas caritas, el protagonista se da cuenta de que la magia que usa se la pasó directamente el hermano fugitivo. Justo en ese momento, el yokai lo señala con el dedo, asegurándole que, justamente por esa razón, el chico es quien tiene la conexión más pesada con el desaparecido en todo este mundo. Sentado con las manos juntas llenas de energía, el exorcista escucha la explicación de, entre más fuerza, ese lazo se va a base más fuerte, y así va a ser para poder seguirle la pista al ese va, para otro seguirle la pista al que se peló. Con esto en la mesa, Rin le pregunta si todo este torazo por fin le dejó claro por qué a fuerzas necesita de su ayuda como joven exorcista. La mirada del chico se pone bien seria mientras trata de digerir el tamaño de esa conexión. Aún sin estar del todo seguro, el estudiante le señala que hay varios detallitos que no le cuadran de toda esa historia. Argumento que no hay manera de confirmar si lo que le dijo es verdad, porque hay miles de yokais que se la pasan mareando a la gente a base de mentiras y él exige una prueba de confianza. Golpeando la mesa con la muñeca bien fuerte para presumir su rosario, pasa al segundo punto, que es el más importante. Sin andarse por las ramas, el prota le pregunta si la deidad trae lana, dejando a la criatura totalmente sacada de onda por el cobro tan repentino. Al ver que el otro se quedó calado, el joven le deja claro que se refiere al pago por el trapito, recordándole que él cobra por lo que hace, y ve muy en chino que un ser mágico del bosque trae ya dinero de humanos para pagarle. Cruzando de brazos para ver más amenazador, el chico acusa a ser poderoso de andarse buscando mano de obra infantil de a gratis. Cuando nota que su comentario interesado le pegó durín el orgullo a la criatura, el estudiante le tira la última condición de oro. Le pone como regla que la entidad de verdad tiene que estar ahí, únicamente para buscar a su hermano. El enmascarado gruñe mientras le da vueltas a cómo contestar a ese cuestionario tan capitalista. Un silencio bien incómodo se apodera de la mesa en la cafetería por unos largos segundos. Ya cansado de esperar, el prota se levanta de la silla bien molestito, avisándole que, si en serio el yokai quiere darle chamba, mejor que regrese cuando ya traga con qué pagar. Y para rematarla, termina la frase dudando muchísimo de que la criatura logre gustar el dinero que le pide. Antes de que el chavo se vaya, Rin levanta
un dedo confesándole que sí hay algo, en especial, que le puede ofrecer. El exorcista se frena en seco y voltea a verlo con cara de que no confía ni tantito. La deidad suelta una risita provocativa agarrándose la barbilla, por lo que se ve, ya se dio cuenta de que no le van a dar. Y si ese mismo día, aún así, la criatura siente que la plática estuvo bastante amena y se despide del joven exorcista mientras se hace humo. El tiempo vuelve al presente, en la calle con Guy, mirando a la nada, y el rubio le pregunta ¿qué mosca le picó para traer esa carota? Volviendo al planeta Tierra. El chico se hace loco con la pregunta del jefe dándole el avión de que la persona de la misión estaba sana y salva. Sospechando que su amigo anda imaginando cosas, Garam le insiste si no le pasó algo más, porque no tiene lógica que salga huyendo con una sonrisota y al ratito regrese todo cabizbacho. La voz de la criatura tumba en la cabeza del estudiante, recordándole que trae bajo la manga algo que vale muchísimo más que la lana. Para quitarse esa herida tan tentadora de la cabeza, Guy fuerza una sonrisa al contestar rapidito que no fue la gran cosa. Le asegura que todo salió al 100 y sin ningún contratiempo, y le propone que mejor cambien de tema para ir a comerse algo. Nada convencido, el amigo agarrará al estudiante del cuello reclamándole que se pasó todo el santo día sin probar pecado mientras caminan hacia el estrado. En el otro lado, en un santuario tradicional iluminado por la luz de la luna, el incienso suelta un olorcito suave en el altar. Una chava vestida con ropa de chamán está arrodillada frente a los dioses, haciendo sus plegarias en silencio. Una voz de hombre corta la calma del templo Namana por su nombre. Yunai le pregunta cómo van sus oraciones nocturnas. Sin perder la paz, la niña abre los ojos y le contesta que todo iría de maravilla si no hubiera un metiche interrumpiendo en bola a cada rato. A sus espaldas, Rin sería sentada bien a gusto mientras escucha a la chamán quejarse de que le había pedido que no le diera lata. Ella vacía un poco de agua bendita en un recipiente y le advierte que esa falta de respeto es justo por lo que a los abuelos no les cae nada bien tenerlo ahí, avisándole que si fuera un humano, y avisándole que si fuera un émono, ya le habría con buen castigo. Pasándose el regaño por el arco del triunfo, el enmascarado recara en su mano y le pregunta al garagorano cómo le fue, que teniendo saberes de Peris logró cruzar Balapla con el objetivo. La entidad adivina luego que el primer acercamiento estuvo para Ilora. Para echarle la mano al joven, la chita se justifica diciendo que los chavos tienen que ganarse con cuidado, o si no se pueden meter en un problema real si se juntan con la gente espifocada. El enmascarado se le acerca a la cama y le susurra que, si se pudiera, quebrara más tiempo. Si rogaría un avance de feraz, dejando a la niña nórdida con lo que le dice. Sacada de un apolo atrevido que es, el hace es para atrás salpicándole agua purificada en la cara a Lokai, gritándole que no ni idea de la frega que es mantenerlo ahí, mientras se encuesque es mantenerlo ahí, mientras se encoge pide todo perdón. Sacándose la cara con la toalla, Yoni confiesa que no le entiende nada a lo que piensa la entidad, preguntándole por qué hace tanto coraje no más para intentar convencer a un chavito. El enmascarado refunfuña diciéndole que, si tantas ganas tuviera, fácil podría forzar al otro a hablar con él, pero luego reflexiona que la cosa no es tan peladita ni en la boca. Con un tono más serio, le esquita que la regla de oro de todo trato es que las cosas se hagan, porque uno quiere, así que si no le dan el sí por las bonas, no le queda de otra más que seguir de terco. La chamán nomás se queda calada escuchando cómo la criatura se prepara a soltar la sopa. Sin pena alguna, revela que agarrar esta misión de pretexto para echar la flojalla a la flojalla. En el mundo de los humanos está de lujo, que tiene ganas de exprimir ese rito, a gusto, lo que tiene ganas lo hagan increíble. Recuperando la compostura, Yoni le tes que ni se apure, porque todo ese relajo de todos modos no se va a poder alargar por mucho tiempo. El guardián del bosque se la queda viendo mientras ella comenta que los abuelos del otro lado ya se andan viendo bastante desesperados. Una imagen ventríca y oscura se asoma en la plática,
dejando claro que el sueño de ese ser maligno cada vez aguanta menos. Sentados frente a frente en el templo, el ambiente se pone tenso con el aviso de que el desesperada de esa amenaza ya está tocando a la puerta. El aviso tan oscuro deja a la niña calada y súper preocupada pensando en el problema. Rascándose la máscara muy relax, la deidad pregunta si de pleno la cosa pinta tan mal, sabiendo que el panorama no da muchas esperanzas, a pesar del peligro que ya tienen encima. Dice que por ahorita lo más sano es nomás echar ojo a ver qué pasa. Lejos de ahí, se ve la imagen de Garam en su cuarto rodeado de un montón de libros, mientras se escucha la voz de Yokai, confirmando que ya tiró el anzuelo para su trampa. De regreso en el templo, la criatura aprovecha la recta para pedir un favorcito a la chamán. De boleto, la niña le avienta otra cosa, preguntándole bien enojada en qué clase de papay la quería meter ahora. La chamán se pone a la defensiva, mientras el enmascarado trata de calmar las aguas con un ademán de paz. El hechizo que le aventó cae en el piso del santuario sin hacerle ni cosquillas. Rodado de amuletos tirados por todas partes, el guardián del boss se hace bolita después del ataque sorpresa. Suelta una riseta tratando de aguantarse mientras se agarra la ropa a la altura del pecho. Dando la espalda a la chava, el local le pide que no se esponjes tanto, prometiéndole que lo que le va a pedir no tiene nada de riscoso. El recuerdo tuvo una cara de terror, y cuando conoce le cruza de rayo por la mente a la niña, ya fastidiada con el asunto, Johnny suelta un suspiro pesado preguntándose en qué momento se vino a enredar con un tipo tan broncudo como él. Ya por la mañana en la ciudad, el sol ilumina todas las calles y edificios comerciales. Caminando por la banqueta con la nariz pegada al libro, el prota le habla al Lefa y le pregunta si cree que los yokais de verdad pueden cumplirle un deseo a un humano. Garam se frena y se le queda viendo al estudiante con cara de que esa no se la esperaba para nada. Luego le cuestiona de dónde sacó una pregunta tan al azar, provocando que el muchacho empiece a tartamudear tratando de disimular. Inventándose una excusa de volada, el exorcista afirma que la duda viene por un bicho rarísimo con el que se topó un cliente, que hizo sacar la barbilla intentando buscar cómo explicar el rolo sin echarse de cabeza. Con la mirada perdida en su recuerdo, le confiesa que la entidad le hablaba a la persona como si en serio la conociera de toda la vida. La imagen de Rin le solta en la cabeza al muchacho mientras explica que la criatura le prometió considerar un solo deseo o cambio de hicieran un favor. El lipe le punta con el dedo en la cara preguntándole si está segurísimo de que no está hablando de él mismo, dándole un buen susto al estudiante de lo vivo que salió para darse cuenta. Tratando de zafarse, Guy se pone terco con que es la historia de un cliente, jurando que si le hubiera pasado a él se lo soltaba sin rodeo, pero el geronte nomás le da ion con burla y le pide que le vaya 2 rayitas. Regresando al chisme principal, el chavo ciego de necio con la duda sobre el poder de los yokais y el maya le contesta en seco que, aun si alguna criatura pudiera aventarse ese tiro, seguro que esa en específico no. El amigo la saca su lógica, diciéndole que si el monstruo ni siquiera puede resolver su propio milagrito y tiene que pedirle ayuda a otro, está en chino que le pueda cumplir el capricho a alguien más. El prota procesa lo que le dijeron y le cae el 20 de que las cuentas de plano no cuadran, si lo piensas bien. Dándole unas palmaditas en el pecho al estudiante, Garam le aconseja que no se deje apantalar por promesas suecas, asegurándole que por cómo se lo pintó, ese ser misterioso, aleguas seque es un estadaro. Al joven exorcista le termina de caer la pedra y se queda viendo su libro de repaso con cara de pensativo, ya con tono de advertencia. El jefe le dice que eso es exactamente lo que le debería ir a decir a su cliente. El atardecer empieza a pintar el cielo de la ciudad de tonos naranjas. Los dos se despiden en la calle y el geronte le encarga que se ponga a estudiar el capítulo nuevo desde antes, recibiendo nomás un quejido de flores puesta. Ya caminando solito por las calles llenas de árboles,
El muchacho se pone a reflexionar en silencio. Él solito acepta que lo vea, por donde lo vea. Su amigo tenía la boca atascada de razón, porque el enmascarado segurísimo es una vil farsa. El recuerdo de cuando se vieron en la cafetería le da vueltas, conformándole que fue a pedir consejo justamente porque opaba que le dieran un no rotundo. Sintiendo un hueco en el estómago, el estudiante se agarra la cabeza sin entender por qué esa idea tan terca le sigue martillando en el fondo del cerebro. En eso, una voz toda deforme y de terror le susurra que por fin dio con él, haciendo que el prota voltee por encima del hombro de miedo. Al levantar la vista hacia unas escaleras oscuras, el prota se topa con un tipo súper bizarro que trae puesta y una chamarra verde. Él se muestra una cara que parece una máscara toda malece, con una sonrisa que da escalofríos, mientras repite que ya lo encontró soltando unas risetas macabras. En frega, el estudiante se enreda el rosario en la muñeca para ponerse en guardia para Transaza, que ya se bien, sin agarrar la onda a nada, se pregunta de qué alcantarilla salió esa criatura y por qué le traen tantas ganas. La entidad sigue con su monólogo de terror, presumiendo que llevaba un buen rato buscándolo y preguntándose a dónde se le había escondido su presa. Poco a poquito el cuerpo de esa cosa horrible empieza a escurrir a Sabacho, como una plasta negra, celebrando que ya terminó su cacería. La máscara chafa se le queda dejando ver una calavera toda por debajo, mientras el bicho se queja de lo mucho que lo hizo esperar su objetivo. Aventándose de golpe, el yokai estira ahí un brazo puro hueso avisándole que le va esperando este ratito, forzando al exorcista a levantar su arma. Pegando de gritos a todo pulmón, la criatura se le va encima disparando unos cordones bien gruesos para amarrar al chavo. Gaye para el golpe agarrando los hilos del monstruo, pero se lleva un buen susto en el proceso. El shock viene cuando el amuleto de Smoncheka da un charolazo rápido antes de cuerpo a fuerza del impacto. Al no poder aguantar el empujón, el muchacho sale volando de un tranzazo rodando escaleras abajo. El ranazo contra él. El piso de cemento levanta. Una nube de polvo y suelta un montón de espitas espitiates por todas partes. Tirado en el suelo, escucha a la abominación y la recuer de dolor sin que tenga nada de lógica. Viendo cómo esa cosa rara se muerde los propios dedos a la arriba en la escalera, el joven se panica al ver que su magia le hizo lo que el viento a esa porquería, aprovechando que el otro andaba en las nubes. El protagonista se levanta, y empieza a correr lejos de allí, todo frustrado. Sail, corriendo como alma que lava el diablo por las calles, mientras el monstruo le pega de gritos para que se detenga. Aunque ni sabe que esas cosas saca por conclusión que no puede nomás darle la espalda al problema, maldiciendo su mala suerte por andarse topando siempre con estas broncas. La corretera lo hace llegar a un estacionamiento grandote que está rodeado de edificios de oficinas. Echando los bofes, el estudiante le baja a la velocidad tratando de agarrar. Segurísimo de que la criatura se había ido por ahí, le cae un buen hoyo a todo el lugar. Tratando de adivinar dónde tirar, se fue a meter el bicharrero. Al oído que suena de repente a sus espaldas, es que el chico voltea rapidísimo. Unos pies con zapatos de vestir caen al asfalto de un golpe seco, como si alguien hubiera saltado cerquita de él. Completamente solo en el patio ese, el joven se voltea al sentir la vibra extraña atrás de él. Su cara cambia a una de total concierto al ver tremenda esquinita. Alguien parece estar tirado retorciéndose en lo oscuro del estacionamiento. Una voz bien débil le pide que se aguante, mientras una mano se arrastra por el suelo con desesperación. El brazo tirado en el asfalto deja ver que ese no es el monstruo. Metiéndole un susto tremendo al chavo, la persona que está en el suelo es un hombre de traje que está sangrando a chorros del hombro. Muerto de terror por tanta sangre, Guy pierde el equilibrio y se va de espaldas contra el asfalto, totalmente helado. Temblando y tapándose la boca con la mano,
Gai entra en pánico al ver que alguien acaba de perder la vida ahí mismito en sus narices. Completamente en shock y sudando frío, intenta procesar que alguien acaba de pasar a mayor vida allí, preguntándose bien desesperado qué es lo que tendría que hacer ahorita. En esas anda cuando Lynn aparece de la nada atrás del muchacho, tocando el hombro bien relajado y pidiéndole al joven exorcista que no se exponga. La deidad le dice que primerito que nada agarre, avisándole que pueden dejar los saludos formales para el acto, lo que deja al estudiante con el ojo dorado cuando voltea y quién es. Todavía atarantado, el protagonista maldice suerte por toparse al enmascarado en el peor momento y hasta le termina preguntando si andaba en medio de alguna chambita. Viendo el cuerpo tirado en el callejón, el guardián del bosque le dice que no y que no más iba de regreso para su casa, respuesta que hace calla burlarse de lo que él considera una casa. Cambiando de tema, la entidad le recuerda que lo primero que hacer es darle un grito a la policía, diciendo que estaría muy gacho de dejar al hombre ahí tirado en la calle. Luego le pide ver que si él se puede aventar esa papelera aburrido, excusándose en tono de broma con que, como no es humano, no trae celular, lo que deja al chico con cara de fastidio. Al ratito, todo el lugar ya está acordonado, con patrullas y una ambulancia, echando luces en la calle oscura. Los polis empiezan a preguntarle a todos los que estaban cerca para ver si alguien suelta como estaba, diría la movida. Uno de los investigadores se le acara de ahí bien, directo y le habla al estudiante. El señor confirma que fue el chavo quien les marcó y que estuvo allí desde que empezó el año, a lo que el otro nomás asiente todo nervioso. Siguiendo con el protocolo, el detective le pide que le platique cómo estuvo la onda cuando entró a la persona y le pregunta si vio algo fuera de lo normal. De la nada, el yokai se mete en la plática, parándose pegadito al exorcista para llamar la atención del oficial. Con una voz que te convence de lo que sé, la entidad pide disculpas y le propone que mejor dejen que el muchacho se vaya a su casa, asegurando que el poli ya notó que esta tragedia no tiene nada que ver con él. Mirando fijamente a los ojos del policía, el enmascarado le clava la idea usando su magia, dejando al hombre con la mirada perdida y como hipnotizado. Y abajo los efectos del hechizo, el investigado nomás le dice que si en modo robote, dejando que el muchacho se vaya de la esquina y mandándole derechito a su casa sin hacer pancho, cosa que el exorcista acepta de volada para no meterse en broncas. El detective se va para organizar a los demás para que limpien el área, pidiendo a gritos que, si alguien conoce a la persona, que dé un paso al frente. Ya caminando lejos de allí junto a Rina, Guy le pregunta si no hay bronca por andarle, moviendo los cables a la gente así nomás, pero la entidad le contesta claro que está mal y sería un problemón si lo cachan. El guardián del bosque se defiende diciendo que solo hace esas movidas a escondidas, recordándole al chico que esa pequeña transita le hará un interrogatorio pesadísimo con la ley. Muy querido, supone que el estudiante se fue a propósito para que él lo sacara del apuro y así dejar, que era una deuda de favores. Enojado, porque se cree mucho, el prota se defiende diciendo que él lo más andaba en lo suyo y que fue bien mala suerte que los coincidieran en escalón. El muchacho ya iba a seguir reclamando indignado, pero de pronto se congela al atar un cabo importantísimo. A lo lejos, los paramédicos cierran las puertas de la ambulancia con el cuerpo, mientras el tono de la plática da un giro total. Viendo a la criatura vaya en serio, el exorcista cae en cuenta de que el tipo de verdad es un yokai de los pesados, del inframundo, lo que le saca un comentario sarcástico a la entidad de que ésta se siente conmovido de que Fun le criaran. En eso, el estudiante vuelve a explotar y le hay que seguir a gritóse, preguntándole qué carambas andaba haciendo por allí, si se supone que su casa no le queda, ni de chiste, carte ese rombo. Sin despenarse por los gritos, Lin le explica muy sereno que andaba corretando a yokai rarísimo con el que se topó por la pura casualidad,
pero que de repente se le perdió la pista. Escuchar hablar de un monstruo raro hace que el chavo parle, turecha de inmediato, tragando saliva y preguntándole qué tenía de especial esa cosa. Acordanos de los trancazos que se dio hace rato. El estudiante se agarra la muñeca, lastimada y suelta que esa porquería pudo Blackwell su magia sin sudar ni una gota, cosa que erura por Dios que jamás le había pasado en ninguna pelea. El escudero de Tero se apodera del muchacho, trayéndola a la mente a la criatura de la cara falsa repitiendo con voz tétrica que por fin había dado con él. Soltando toda la sofa, el joven exorcista le cuenta al enmascarado que el bicho lo miró directo a los ojos antes de escupirle esas amenazas. Green escucha todo el chisme con mucha atención, dándose cuenta de lo gruesa que estuvo la persecución y soltando un murmuro de que está pensando. Armando el rompecabezas en su mente, Guy voltea al suelo y murmura para él solito que ahora sí ya tiene todo el sentido del mundo. Elio Kai se queda en la luna con la loquita tan misteriosa del Kiko y la pregunta de qué caramba se está hablando con tanto misterio. En lugar de la respuesta peladita y en la boca, el prota se da la vuelta con cara de mucha determinación y le dice a la deidad que lo acompañe para sacar la verdad a la luz, marcando el paso por las calles. El estudiante suelta bien, seguro de sí mismo, que cree que por fin sabe que es en realidad ese monstruo rito con él y los dos se terminaron topando. El silencio de la noche envuelve la ciudad y un nada mientras él va sube los escalones del edificio donde pasó la desgracia, llegando a la puerta que da para la azotea. El guardián del bosque pregunta a qué viene que subieran hasta arriba. Tirenia hueva. Apenas cruzan la puerta pesada, le echan un ojo a la azotea, abierta y a oscuras con un cuidado tremendo. Cerca de la orilla del techo, los dos cachan a una figura parada que está cubierta por una neblina oscura bien densa, lo que hace que el chico frene en seco y se quede con el ojo cuadrado. En shock por lo que está viendo, el exorcista se da cuenta de que ese es el espíritu del mismo señor que se acaba de elevar la ambulancia, diciendo en voz alta que de seguro saltó desde de arriba, cosa que su acompañante le confirma luego. El estudiante se pregunta todo naredo por qué el ama sigue dando vueltas en la azotea tambaleándose, en lugar de ir tras su propio cuerpo, sin vida, mientras que la entidad oscura no se mueve ni un pelo frente al vacío hacia la ciudad. En corto, el enmascarado estira el brazo bien firme y le corta el paso al chavo, frenándolo físicamente para que no se le acerque al fantasma. Viendo cómo el humo negro y espeso se come las piernas del espectro, la deidad suelta una sospecha que no pinta nada bien sobre cómo anda cabeza del fallecido, con el espíritu de espaldas y soltando pura mala vibra. Rin concluye con tono amargo que lo más probable es que el hombre ni siquiera ha agarrado la onda de que ha pasado a mayor vida, pidiéndole al joven exorcista que se queda ajeparadito donde hijo peligro. El enmascarado le avisa que no se tarda a andar hacia el fantasma, y a de la orilla del precipicio, el alma del chico atormentado sigue metida hasta el cuello en una nube llena de pura agonía y confusión existencial. Legándole al hombre con mucho tacto, el guardián del bosque le pregunta que si no le duele andarse cayendo tantas veces contra el concreto. Para estos hombro a hombro con el espíritu desesperado, la entidad le comenta que si él estuviera en su lugar, seguro le dolería todo esperpo de forma horrible. Atorado en su propio ciclo de tortura, el espíritu le rege la brequina queriendo saber quién está queriendo saber qué más se supone que tiene que hacer y loricando de frustración, porque por más que salte buscando el final, no más no llega. El fantasma suelta toda su adonia, mental sacando que está 100% seno seguro de que era ese evento, pero siempre termina regresando al mismo exacto lugar, en la azotea para saltar otra vez desde gratis. Y sin poder controlar las poquitas emociones que le quedan, la figura sombría grita indignada, reclamando al cielo porque no tiene ni el derecho más básico de descansar, de la forma que él y yo. El yokai se le queda viendo al sufrimiento puro de esa alma perdida y se compadece de la triste que se ve todo, diciendo que es una escena que de verdad mucha lástima. Con una voz que casi busca consolarlo en medio
De todo ese relajo, Rin le avisa que si su super bronca era no pudo cruzar al otro lado. Entonces ya puede secarse las lágrimas y no hace falta que intente soltar de nuevo. Tronando los dedos para sacar sus típicos kilitos espirituales que hervirían, la deidad le suelta la verdad de golpe, asegurándoles que no necesita intentar nada, porque su plan le salió a la perfección. Con una cara de mucha paz y resignación, termina de decirle la frase, admite en el chico que, por más cacha y triste que sea la situación, el final del camino ya lo alcanzó. Semejante noticia le cae al espíritu como un balde de agua fría, rompiendo su burbia y haciendo que se caiga de rodillas y eso de desazotea, abandonada, y de rodillas y todavía tragado por la neblina negra. El hombre logra calidito al por fin procesar y aceptar su propio final tan trágico, tratando de un quier más tingo. El enmascarado le propone que echen una platicada, dándose cuenta de que ese es el último ratito que le queda al chavo en este mundo, que carece que todavía trae muchas cosas atoradas en el pecho. Recargado a un morete un poquito más lejos del pleito, Guy nomás se la pasa viendo la rara sesión de terapia espiritual sin decir ni Ricardo. Viéndolos interactuar desde lejecitos, el exorcista saca por conclusión que esa plática tan intensa no tiene para cuándo acabar, ya que le van ahí sentados debatiendo un buen rato, recargando la cara en la mano como que no creyendo la cosa. El estudiante se clava pensando con desconfianza si ese de verdad es un espíritu que acaba de fallecer allá en la calle. Checando lo relajado que se ve el fantasma, capta que algo no cuadra para nada con todo escuadro, porque la aparición se ve súper viva que urda a simple vista. En la cabeza tan calculadora del chico, la regla de oro es que las almas que se acaban de separar de sus cuerpos no aguantan el shock tan loco del descanso, volviéndose unas bombas de tiempo súper peligrosas que te pueden explotar segundito. El enmascarado por fin se quita de la orilla y se le arquera al prota, mientras el chavo le pregunta si usó alguna mañana rara para cambiarle las emociones al hombre a la fuerza, recordándole que según esa es su chamba oficial. Aún sin creerle mucho a los trucos de la entidad mística, el estudiante también piensa seriamente que a lo mejor el yokai no más tiene una labia que no se la a nadie, una labia que no se la acaba a nadie. Sin dejar pasar la chance de echarle carrera. Otra vez, Guy le tira una pregunta discuesaria sobre para qué usa esa máscara de folclore en la calle si tiene una cara de humano normalita, criticando su mal gusto para vestir, acordar toda. Hausai trató, ahorita odio de haceratoro, al mencionar al otro monstruo de la máscara, la imagen de Tero y Cars de la calavera del Carrión le pasa zumbando por la memoria reciente al Kiko como un relámpago. Pegando en brinco del susto, el exorcista agarra su mochila preguntando ¿a dónde caramba se fue a meter esa aberración tan peligrosa? Admitiendo todo enojado que el cuerpo sin vida lo pánico tanto que le olvidó por completo que andaban en peligro. Enojado por andar de lento, se queja de que el guardián del bosque se portó bien alzadito mandándolo a subir las escaleras, pero no le explicó ni jota sobre el biche al que venían persiguiendo. Sentado bien a gusto en el piso cerquita del espíritu que ya está en paz, Rin nota el alboroto que trae el estudiante y lo comenta como, si nada a la víctima que en aquel muchacho por fin se dignó al avatarse pifón, se dignó al avatarse. El prota camina, enojadísimo hacia la entidad y la pregunta de mala gana, si acabó con su platiquita, señalándole que el fantasma parece haber escamado de a de veras, palando los dientes con una sonrisita. El enmascarado le avisa que ahora no más falta preparar al hombre para su viaje sin retorno, explicarnos que las almas tan atormentadas casi siempre tienen que buscar su propio camino solitas. Pero le advierte, con un tono más oscuro que en esta ocasión el camino espiritual, se ve que está demasiado peligroso y que decidió acompañarlo él mismo para cruzar, cosa que, según sus cuentas hará, también le resuelve la bronca al chico de Asteron, tallando al estudiante patinando sin entender, relacionante patinando sin entender la razón. Para rematar, su misteriosa preparación del viaje al inframundo
la deidad se vuelve a poner su famosísima máscara de folclore en la cara para tapar sus facciones de humano. Agarrando una campanita, Rin le dice que cree que el chico ya le cargó la onda al mensaje y le propone que hagan una probeta rápida. Agitando la cosa esa de golpe, la deidad le avisa que ya es hora de sacar a la luz que era, en realidad, ese monstruo rito del callejón. El prota se saca un sustote al ver el lapito que se movió el enmascarado, mientras el guardián del bosque le pregunta si esa es la misma criatura con la que la joven exorcista se había agarrado a golpes rato, viendo a la calavera triturada en un nudo de ramas bien oscuras. Al Kiko se le pone la piel de gallina y comenta que el bicho está pálpero. La abominación tira patadas a lo loco, atrapada en la trampa espiritual, pegando de gritos desesperados y de puro sufrimiento en las narices de los dos, sin una pizca de paciencia. Para andar aguantando berinchis, el yokai le ordena bien firme a la criatura que cierre el pico. En fa, el monstruo le hace caso, dejando el lugar en un cáliz silencio bien tenso mientras el paranoleza la bronca de cerquita. Mientras el estudiante se queda viendo su propia mano boca abierto por lo fácil que su compa samtió a la amenaza, Rin se voltea hacia el alma del chico, atormentado, y le explica que, aunque entiende que esté frustrado, no se vale desquitar su coraje con alguien del mundo de los vivos. Con una voz bien tranquila, le completa que eso está todavía peor cuando el fantasma sabe perfectamente quién tuvo la culpa de hallarlo en ese estado tan gacho. Apuntando al bicho que está amarrado, el guardián del bosque le avisa al espectro que ya todo está arreglado, que se puede acercar sin miedo. Dándole su palabra de que el camino al más allá es seguro, la deidad le afirma que no hay poder humano que vaya a arruinar el cruz de sangre de aquí en adelante. Así que, el enmascarado no más le decía que el espíritu siga su camino final con toda la paz del mundo. En eso, el lugar de pronto empieza a cambiar y se ve como una zona helena de boles, haciendo que el prota capte de inmediato que debe ser el famosísimo bosque místico. El chico observa el paisaje sombrío, caesno el 20 de que ese es justo el camino que junta el mundo de los vivos con la vida en el más allá. Dando la espalda a la azotea, el alma les da las gracias de corazón por haberse tomado la molestia de ir hasta a la nomás para despedirse, y Lokai le contesta que ni se preocupe por eso. El señor se lamenta muchísimo, confesando que si se hubiera topado con alguien como el enmascarado cuando estaba vivo, chance habría aguantado el ano un poquito más. A lo que la de pide disculpas por no haberlo encontrado, Timapo, tratando de darle mimos a la víctima, el guardián del bosque le asegura que la hubiera armado súper bien por sujetar si las cosas no estuvieran de cabeza. Le dice que para su próxima vida ya no haya tanto desorden espiritual. Soltando una sonrisita triste mientras su cuerpo se empieza a borrar en el aire, el fantasma ese broma pidiéndole que no le eche la sal hablando de una próxima vida. Dando sus últimos pasitos hacia la neblina espesa del inframundo, el alma se despide diciéndole al colector a Lokai y Yokai encargándole que se cuide mucho. Apenas el hombre pasa la frontera entre los mundos, la puerta de la azotea se cierra de un tranzazo seco, dejando al par solitos bajo el cielo estrellado de la ciudad en medio del techo vacío. Rompiendo el hielo, el enmascarado vuelve al tema serio, confesando que ese monstruo tan rarito solía trabajar para su hermano menor. El estudiante se saca de onda con el quisme, sobre todo cuando la deidad recalca que la criatura solo tenía ese trabajo en el pasado y ya no, explicando cómo estuvo el rolo de la pelea de la Sato. Rin le aclara que el bicho solo pudo tapar el poder de Kiko porque los dos manejan la misma exacta energía, como si fueran dos imanes del mismo lado tratando de pegarse. Le cuenta con pelos y señales que la verdadera chamba de esa entidad era darle paz y cuidar a las almas que le apartieron, pero se le pudrió el cerebro y empezó a usar sus poderes para hacer puras barbaridades. Acordándose del cuerpo sin vida en el callejón, el guardián del bosque le confirma que a esa guardia
Con la peor de las suertes, ya que en realidad no le tocaba haber fallecido realmente, el pobre desgraciado se topó con el monstruo prófugo Purakiripa, y su cabeza tan frágil no soportó el trancazo espiritual, volviendo loco hasta su último suspiro, masticando lo peligrosa que está la cosa. El joven exorcista interrumpe la clase queriendo saber qué fue exactamente lo que le pudo pudrir la cabeza a un guía espiritual de esa manera. Usando tantita logiza, el prota saca por conclusión que si la criatura era básicamente una especie de parca, no hay forma de que un fantasmita, X o un yokai tenga la fuerza para dárselo así de mal. Dando risa lo rápido que el chavo gila las cosas. La deidad suelta una risa, Vegeta dando la razón a su teoría. El enmascarado le asegura con todas sus letras que ningún espíritu del mundo entra a ese nivel de poder, haciendo que el chico pregunte entonces quién es el verdadero culpable. Sin andarse con rodeos, el yokai le suelta que lo que echó a perder al Chalhan fue el mismísimo bosque místico, o para ser más exactos, lo que está enterrado hasta el mero fondo de allí. Súper nordedo con tanto misterio, el estudiante le tira sarcasmo preguntando si echaron basura reactiva a la bayo para que se armara semejante relajo. Pasando de largo, el quiste, la deidad pinta a la cosa, atrapada a la casa, como algo pasadísimo de lanza en cuanto a poder, y lleno de pura maldad, ahogado en tristeza y desbordando una furia que no la para nadie. Al oír esa descripción tan pesada y oscura, el joven exorcista traga saliva, dándole razón bien tenso por el peligro que se les viene. Sin perder la voz, el guardián del bosque comenta que los del mundo espiritual, y siquiera se gastan en ponerle un nombre oficial a esa amenaza. Alguien entonces molla a la diada, dejando al protagonista súper sacado de onda, pero lo que lo deja todavía más con el hoyo cuadrado es que la persona que había mollado a la deidad era su amigo Garama.